Y en materia de la política, hay lo que usted me habrá escuchado mencionar muchas veces, llamo los políticos profesionales. Son personas que, bueno, han hecho carrera política, han pasado por distintas facultades, distintas autoridades, distintos puestos. Algunos de ellos están hoy día en la Convención Constituyente. Sin embargo, también existe otra clase de personas, que son chilenos que tienen una vida no necesariamente vinculada a la política profesional y se han metido a esta situación que los obliga a ser parte de la política profesional, como en este caso constituyente. Vamos a conversar hoy día con uno de ellos, profesor universitario, columnista, pero bien lejos de la política contingente, Agustín Esquella. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido a Última Mirada. Bueno, gracias por esta invitación. Es un agrado volver a conversar contigo porque no es la primera vez que lo hacemos. No, no es la primera vez, pero es la primera vez que lo hacemos desde que tú eres constituyente. Sí, claro. Y tú tenías una de esas vidas que eran guanderinas, que eran de los pingos en el Sporting, que tenías alumnos y tenías tu cátedra en la universidad y de pronto te pica el bichito, te metes a ser constituyente y la pregunta que te quiero hacer para partir esta conversación es ¿qué tanto le cambia la vida a alguien que no es un político profesional y que de pronto se ve inmerso en probablemente la situación política más relevante quizás del siglo? Bueno, todas esas placenteras, deliciosas rutinas que yo venía observando por décadas, que tú acabas de recordar, han quedado atrás, pero no han quedado definitivamente en el pasado, han quedado suspendidas porque al cabo de un año, que será el tiempo máximo que nos llevará el trabajo de la convención, espero retomarlas. Hay una que tú no mencionaste, y yo suelo pasar también un buen tiempo de cada mañana en un café, en alguno de los cafés de Viña o de Valparaíso. Y eso hace muy bien, al menos a mí, en términos de serenar el espíritu, escuchar mejor las propias voces interiores y eventualmente encontrarse con algún otro habitué. Sí, la vida cambia, Fernando, sobre todo para una persona que vive en la provincia como yo, que disfruta la provincia, es decir, que vive en la provincia con orgullo, que tiene este tipo de rutinas que cuesta mucho cambiarlas, pero claro, ¿para qué vamos a desconocer que esta tarea de integrar con otros 154 chilenos y chilenas una convención constitucional que tiene en sus manos en buena medida el futuro del país, que no el presente, pero sí el futuro, bueno, tiene tantísimo sentido que, bueno, me resigno a la suspensión transitoria de esos placeres. Ya volveré al hipódromo también. Agustín, tú no eres el único que viene, y de hecho hay muchísimos, que provienen básicamente de la sociedad civil, que quizás para muchos de ellos esta también es la primera vez, e independientemente del espectro político, de su ideología, esta no es esta probablemente es la primera vez en que tienen que enfrentar algo donde todo el país está mirando, donde no solamente está mirando, va a haber juicio, y va a haber juicio con nombre y apellido. Pasa que tú dices alguna cosa en la mañana, te lo recoge alguien y probablemente sale en las redes sociales y en la tarde tienes una cantidad enorme de reacciones a algo que para ti te pareció, bueno, no necesariamente lo más trascendente del mundo, pero una opinión de un constituyente. Y por lo tanto, ¿cómo se administra una cosa que no se ha hablado mucho de ello? Una cosa es administrar los temas que tienen que ver con los tiempos, que tienen que ver con las comisiones, que tienen que ver con los protocolos, y otra cosa es administrar el cambio que significa estar en los ojos de todo y además ser juzgado constantemente porque hagas lo que hagas, hay opinión. No, claro, mira, un joven profesor de mi escuela de Derecho en Valparaíso me advirtió con mucha lucidez que lo más probable es que personas como yo lo pasarían mal antes, durante y después de la Convención Constitucional. Antes, en la campaña. Bueno, la verdad es que no lo pasé tan mal, pero hubo momentos enojosos de ataques y descalificaciones como las que tú señalas. Durante, bueno, porque también hay momentos en el trabajo de la convención que elevan el espíritu, pero otros que también
hacen oscilar el ánimo hacia abajo. ¿Y por qué pasarlo mal después de la convención? Le pregunté yo a esto, profesor. Bueno, porque un día vas a estar instalado en el café en que te sueles instalar todas las mañanas en Viña, y va a llegar un parroquiano que te va a indicar con el dedo y te va a culpar de que en la Constitución quedó una norma que a él no le gusta. Bueno, hay que lidiar con eso, ¿cierto? Hay que contar con eso. Mira, algo muy saludable de la convención, al menos desde mi punto de vista, que le da promedios 45 años. Hay muchas personas muy bien preparadas, inteligentes, con capacidad de razonamiento, así uno pueda discrepar de ellas en un momento determinado. Y esas personas son para la mayoría de los chilenos auténticos desconocidos. Enhorabuena. Esa diversidad de la convención refleja la diversidad del país, o sea, la diversidad del país quedó dentro de la convención, y eso yo creo que es muy bueno, pero a la vez nos impone a los convencionales, creo yo, Fernando, un deber. Una sociedad como la chilena, que es abierta, es un avispero de creencias distintas, de ideas opuestas, de maneras de sentir que no coinciden, de maneras de pensar desiguales, de intereses que tampoco coinciden. Eso es una sociedad abierta. En consecuencia, nosotros los constitucionales, los constituyentes, debemos representar esa diversidad, más allá de cuáles sean nuestras creencias personales, nuestras ideas, nuestra manera de sentir, nuestra manera de nuestros intereses. Sí, claro, vamos a estar signados todos por eso, por lo personal, pero vamos a tener muy atenta puesta la atención respecto de que tenemos que ser capaces de interpretar, si no de representar, pero de interpretar no solo nuestras propias ideas, planteamientos y maneras de pensar, sino las de la diversidad de la sociedad chilena. En consecuencia, la tenemos muy difícil. Ahora, ¿cómo se hace eso, Agustín? Mira, voy a repetir tus exactas palabras porque creo que es muy importante. ¿Cómo se hace para representar a toda la diversidad de la población cuando tú tienes posición, cuando tú tienes una convicción respecto de una serie de materias? Y hay personas que están en el otro lado del espectro probablemente, que tienen radicalmente distintas visiones. Y sin embargo tú tienes que representar en la Constitución toda la grandeza, si tú quieres, de pensamiento que hay en Chile. Y eso pasa necesariamente por algo que hoy por lo menos no se ve tan presente, que es, en algunas cosas tienes que ceder. Por cierto. Y ceder hoy día parece que fuera una claudicación insoportable en todo orden de cosas. O tú consigues el 100% de lo que quieres, o, bueno, alguien te traicionó. ¿Cómo se hace, preguntas tú? Yo creo que escuchando, pero escuchando realmente, poniendo atención particularmente a quienes piensan de manera diferente a uno, y eso lo estamos haciendo todos los constituyentes en este momento y lo vamos a seguir haciendo crecientemente, mostrando una disposición sincera, leal, no solo a la hora de dar nuestros argumentos a los demás, sino también de escuchar los que incluso sean rivales a los nuestros, tengan ellos que expresar. No hay otra manera. Es difícil, es fácil decirlo, pero en una convención constitucional no hay otra manera de conciliar creencias, ideas, visiones, yo te decía antes, maneras de sentir, de pensar, intereses también. Hay intereses muy en juego. Y sin que uno renuncie a sus puntos de vista personales, siempre debe mostrar disposición, si no a cambiarlos completamente, Fernando, a corregirlos en alguna medida, merced al diálogo y la conversación racional con los demás. ¿Ya hay espacio para eso? ¿Tú lo has visto en la convención? Lo hay. Mira, cuando empezamos a trabajar en comisiones, eso se notó muy fuertemente, que es lo que hemos hecho en el último mes prácticamente. Se nota. Y yo llamo a esto porque el trabajo en comisiones es de cara más bien a preparar el reglamento de la convención, no la Constitución misma, porque para discutir normas constitucionales necesitamos primero el reglamento de funcionamiento de la convención, pero en estas comisiones, yo he estado ni más ni menos que en la de reglamento, el clima que impera
es muy bueno. Por supuesto que hay discrepancia, por momentos que se producen también situaciones ásperas, pero son la excepción. Bueno, tú de pronto adviertes que un rival en ideas se cierra a lo que tú estás relatando, a lo que tú estás hablando, y tienes que hacer un esfuerzo por llegar a él de alguna otra manera. Los recesos, el tomar la luz del sol en las mañanas cuando hacemos receso en los jardines del Congreso Nacional, poder tomar un café cuando lo hay, porque escasea, no sé por qué el café es tan intermitente ahí. Ese momento del receso, ese momento de la conversación informal, también favorece mucho el recíproco conocimiento, el despertar de la confianza de unos en otros a pesar de que pensemos distinto. No va a ser fácil. No es fácil producir una constitución en democracia. En dictadura es muy fácil producirla. Encierras a 7 u 8 personas de la élite, producen la constitución y después hacen un plebiscito trucho para aprobar esa constitución. Así hacen todos los dictadores. Producir una constitución en democracia exige todas estas prácticas, estos hábitos, estas disposiciones interiores y exteriores, y en eso todos nos estamos adiestrando antes de entrar a la discusión de normas constitucionales. O sea, si lo vamos a poner en jerga futbolística, estamos de alguna manera precalentando para el partido constitucional que va a empezar ahí a comienzos de octubre, cuando ya tengamos el reglamento. Ahora, tú tienes una situación de entrada, llamémosla así, que es impresionante. El pueblo de Chile decidió por casi 80% que quería hacer una constitución. Pero al mismo tiempo tienes dos visiones, ambas extremas de alguna manera en el espectro, que juzgan el proceso de una manera totalmente distinta. Unos dicen que aquí lo que se intenta es pasar una aplanadora brutal por sobre todo, partir de cero, que significa para ellos deshacer todo lo que había, y por lo tanto la protección de la Constitución del 80 pasó a ser un mantra pero inclaudicable. Y por otra parte tienes a un montón de personas también que plantearon públicamente que el acuerdo de hacer una constitución fue una fórmula para salvar al gobierno que estaba básicamente caído por las movilizaciones nacionales y las movilizaciones sociales. Y que en definitiva esta juntada de 155 personas para hacer la constitución fue una suerte de salvataje del gobierno de turno y por lo tanto tampoco tiene en sí un valor extraordinario. Puede ser que hayan cambiado a medida que se empieza a conversar, que es lo que me encantaría preguntarte, cómo lo ves tú, pero una gran cantidad de la gente dijo que quería tener una nueva constitución, pero hay visiones muy extremas que, por un lado y por otro, consideraron que esto era lo peor que podía pasarle a Chile. Bueno, yo creo que ese fenómeno existe, Fernando, existe hasta hoy, pero va a la baja. Uno puede debatir mucho y discrepar en torno a las causas que están en el origen de esta convención constitucional. Y en eso puede haber acuerdos parciales, discrepancias, y de hecho las hay entre los propios constituyentes. Pero no cabe duda de cuál es el encargo. El encargo es estudiar, debatir, concordar, redactar y proponerle al país una nueva constitución. Ese es el encargo y ese encargo no tiene vuelta atrás. Entonces, independientemente de cómo tú interpretes que ese encargo provino del estallido social y que sin estallido social no lo habría habido, o lo interpretes como una operación para salvar a un gobierno, que la discusión sigue en ese plano todo lo que se quiera, pero no podemos renunciar al encargo, sobre todo porque la convención le va a proponer al país una nueva constitución y va a ser el país con voto obligatorio, enhorabuena, el que va a dirimir si esa constitución que le proponen es la constitución que le gusta o no le gusta. Yo repito, todos los convencionales repiten, pero algunos tal vez no con toda la sinceridad que uno esperaría,
que esta no puede ser la constitución de la revancha, la constitución de la venganza. Todos queremos dejar atrás la constitución de 1980 y reemplazarla por una nueva y mucho mejor constitución, una constitución para el siglo XXI, una constitución que pueda tener una vigencia por 3, 4 o 5 décadas más. Mira, lo que el país puso en las manos de la Convención Constitucional es ni más ni menos que el futuro del país, al menos parcialmente. Y eso es un encargo muy importante. Sí, es cierto, y van a tener bandazo bastante fuertes, de hecho hay mucho a través de las redes sociales, que tienen que ver básicamente con, lo podemos hablar incluso deportivamente, hay gente que pierde bien y hay gente que pierde mal. Y hay mucha gente que en esta pérdida plebiscitaria para hacer una nueva constitución perdió mal, no se resigna al resultado y considera de que hay que de alguna manera horadar esta situación. Y va a pasar eso. Y por otra parte también hay voces mirando por todos lados que hay que estar atento a cualquier descuido. De hecho, por ahí salió en un momento dado, y te lo quiero preguntar también, que te habías abstenido tantas veces que parece que no tuvieras decisión en determinadas cosas. Y te quiero preguntar sobre eso. ¿Cómo son las tomas de decisiones en la Convención Constitucional? Pero el punto de fondo es que no solamente te está observando la ciudadanía, que me parece extraordinario que lo haga porque de alguna manera implica comprometerse con el futuro del país. Pero además están estas fuerzas que están presentes en la Constitución, pero que les encantaría que la solución hubiese sido otra. Bueno, yo no dudo de eso, no dudo de tu diagnóstico, ciertamente, pero el proceso ya está en curso y veo muy difícil, por no decir imposible, que el proceso se detenga y sobre todo que pudiera volver atrás. En parte, importante que eso no ocurra depende de nosotros mismos los constituyentes, de que seamos capaces con nuestra conducta, con nuestro trabajo incesante, que lo es por largas horas diarias, con nuestras declaraciones a la opinión pública, con la manera como nos tratamos unos a otros, señalemos a la opinión pública y la reafirmemos en el apoyo mayoritario que da la Convención. Pero si nosotros nos descarriáramos, si nosotros invadiéramos potestades de otros poderes del Estado, si nosotros, más allá de 3 o 4 casos episódicos, nos empezáramos a tratar definitivamente mal dentro de la Convención, si hiciéramos declaraciones desmesuradas, ha habido de algunos, pero son minoritarias, si persistiéramos en esas conductas indebidas, claro, vamos a lesionar nosotros mismos a la Convención. Pero yo creo, Fernando, de que la Convención no está en riesgo. Sí, estamos siempre en problemas, hay una tensión entre los que no querrían que esto hubiera pasado jamás, los defensores incondicionales de la Constitución del 80, ese 20%, que no es menor, ¿no?, que votó rechazo, y un sector, como diría yo, en el otro lado, el otro polo, que querría aprovechar tal vez esta Constitución como un desquite contra la Constitución del 80 y quienes la apoyaron. Pero me da la impresión a mí, más que la impresión, la seguridad de que entre esos dos polos, al interior de la Convención, como también al interior del país, porque la Convención lo refleja, hay una mayoría que quiere que esto tenga éxito, es decir, que la Convención cumpla su objetivo y que la ciudadanía pueda recibir una Constitución de la que nos podamos sentir orgullosos todos, ojalá, o por lo menos si no orgullosos todos, por lo menos que digamos es una Constitución digna para el siglo XXI. Déjame hacerte una pregunta sobre algo coyuntural que acaba de suceder y que de alguna manera puede tener una carambola en la Convención. Con el acto de corrupción que se materializó en la inscripción del candidato Diego Ancalao de la lista del pueblo y que se descubrió que en realidad ahí había una cosa muy turbia porque el notario estaba fallecido y la notaría no funcionaba hacía mucho tiempo, surgió
la idea de empezar a investigar todos los poderes que tenían los constitucionales para ser constituyentes en un momento dado. ¿Eso es algo que se ha conversado? Se ha comentado, pero mira, feísimo lo que ocurrió con la candidatura del señor Ancalao, feísimo, y eso explica, creo yo, de que varios constituyentes de la lista del pueblo hayan abandonado la lista del pueblo. 14, creo, 15. Me imagino que están motivados por ese acto verdaderamente impresentable. Yo tengo la esperanza de que eso no haya ocurrido con las firmas de los candidatos independientes que debieron reunirlas, ya sean de la lista del pueblo o de otros sectores políticos por lo que postularon independientes. Espero que así no sea, porque realmente eso sería realmente un disparo muy fuerte a la línea de navegación de la convención. Pero si eso ha de investigarse, que se investigue, pero yo apostaría a que eso no pudo haber sido ni con mucho la regla en materia de la elección de los constituyentes. Mira, la contingencia aprieta a la convención, no solo en este sentido, sino en otros. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer los convencionales es que, sin perjuicio de que individualmente cada uno, o en los grupos de que se puedan formar parte, porque se han formado grupos por afinidad política como es natural, sin perjuicio de que individualmente o en grupo podamos emitir todos los días opiniones sobre el presente del país, opiniones sobre el pasado del país, no perdamos de vista que como convención constitucional, vuelvo a repetir la imagen temporal, tenemos en nuestras manos nada menos que el futuro. Entonces, no nos privemos como individuos, como ciudadanos, de opinar sobre el presente y el pasado. No nos privemos como grupo, pero como convención no perdamos de vista el norte, no perdamos de vista que lo que fue colocado sobre nuestro escritorio es el futuro del país. Y si eso no nos basta, ¿qué nos va a bastar entonces? O sea, si te han puesto el futuro de tu país en tus manos, no te podrás quejar de que además no tengas el presente ni tampoco tengas el pasado. El presente lo tienen las autoridades actuales y las que vamos a elegir a fin de año, ¿cierto? La gestión, los gobiernos, los congresistas, el Poder Judicial, los servicios públicos. El pasado lo tiene a su cargo la historia, básicamente. Entonces, sin abdicar del presente y del pasado, no perder de vista que lo que la ciudadanía hizo, ese 80% que tú recordabas, la que la ciudadanía dijo, mire, me interesa mucho la contingencia, obviamente en medio de una pandemia, sin duda. Pero ¿sabes? Sin perjuicio de la contingencia, así interpreto yo el 80%, levantemos la mirada más allá. Y sin perjuicio de todos los problemas que tenemos en el presente y tuvimos en el pasado, seamos capaces de ponernos de acuerdo en una nueva constitución. Eso habla muy bien del país y los constituyentes. Tenemos que ser muy leales con esa alzada de la mirada que hizo la ciudadanía y corresponderla. Eres optimista tú. Un optimista de la voluntad. Hay un viejo dicho, podemos ser todo lo pesimistas de la razón que queramos, es decir, tenemos perfecto derecho a creer que las cosas van a ir mal o no todo lo bien que uno quisiera, pero a lo que no tenemos derecho es a ser pesimistas de la voluntad y a sentarnos a esperar que ocurra la tragedia. Ese pesimismo de la razón, mira, las cosas pueden no ir todo lo bien que queramos, hay que unirlo a un optimismo de la voluntad. Hagamos cada cual lo que esté a nuestro alcance para que las cosas vayan lo mejor posible. Adriana Valdés, la gran Adriana Valdés, ahora columnista del Mercurio, lo sintetizó en una frase admirable, Fernando, hace pocas semanas atrás. El optimismo hoy en Chile, agrego yo, sobre todo en materia constitucional, no es un estado de ánimo, es una obligación moral. Mira qué mejor manera de decirlo, yo lo pienso todos los días. Tenemos que ser optimistas en materia constitucional al menos, no sé en términos pandémicos, espero que también, ¿no? Porque las cosas empiezan a mejorar, esperemos que duren. Pero ese deber de trabajar como si las cosas tuvieran que ir bien, y en esta tarea a la convención no le puede ir mal. No le puede ir mal. Agustín Esquella, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Última Mirada. No, gracias a ti, Fernando, por esta conversación.